Hola seguidores de Cristo, qué bueno estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios hoy, mayo 30 del 2025. Escuchemos con atención para ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo al Señor en una visión: No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal, diciendo: Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharos con paciencia. Pero si discutís de palabras, de nombres o de vuestra ley, veidlo vosotros. Yo no quiero ser juez de esos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días, luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria de Priscila y Aquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza, porque había hecho un voto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Dios es el Rey del mundo. Pues todos batid las palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Evangelio, Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, hermanos, qué alegría volver a estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra de Dios todos los días. Muchas gracias por acompañarme, por tenerme paciencia, a pesar de que yo no soy como el más sabio, pero humildemente, con la ayuda del Espíritu Santo, yo les comparto lo que para mí el Señor me dijo el día de hoy, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué me dijo el día de hoy. Ayer el Señor nos dijo que nuestra alegría se cambie, nuestra tristeza se cambiará en alegría. Hoy nos dice, continúa diciéndonos lo mismo, pero hace una comparación de que cuando una mamá va a dar a luz, se pone triste por ese momento de dificultad, de dolor, en el momento del parto, pero cuando nace el niño es una alegría porque ya lo va a tener en sus brazos, ya lo va a poder ver cara a cara, porque ya no está en el vientre, y
fuera de eso porque ya nació un nuevo niño para este mundo. Esa es la comparación que nos hace el Señor Jesús. De igual manera, nosotros podemos mirar que la alegría que viene de Dios es algo infinito, algo maravilloso, algo que no tiene una comparación. Y más cuando el Señor en determinados momentos, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y Él de pronto ha hecho alguna obra maravillosa en nosotros, de pronto nos ha sanado de alguna enfermedad o de pronto nos ha ayudado en una dificultad o en el trabajo, en el estudio o en nuestra familia, uno empieza como a comprender a lo que se refiere el Señor con eso de la alegría, ¿cierto? En el caso mío, por decir algo, les quiero compartir que yo entré en una depresión en determinado momento, eso fue en el 2009, ya hace como 16 años, donde yo no le tenía sentido a la vida. Yo no le encontraba razón de vivir. No pensaba en suicidarme porque de todas maneras, gracias a Dios, siempre estaba ahí protegiéndome de todo mal. Pero empecé a tener un vacío espiritual y empecé a buscar de Dios en diferentes iglesias donde me decían que fuera, yo iba, hasta que en algún momento llegué a la casa de oración Jesús Eucaristía, que era la casa de los carismáticos acá en Medellín. Allí volví a tener como ese encuentro personal con Jesús y allí fue donde yo me había preparado 14 años atrás para la confirmación, sino que yo me aparté apenas hice la confirmación, no volví allá. Me gustó mucho porque yo siempre he sido muy alegre en el sentido de batir las palmas, de alabar al Señor y me acordé que allá hacían eso y que danzaban y todo eso, me ha encantado eso. Entonces seguí yendo y con frecuencia, entonces por eso el Señor fue haciendo su obra poco a poco. En el momento cuando se presentó el retiro espiritual de Semana Santa, allí el Señor terminó de hacer todo lo que necesitaba hacer, porque yo sentí su presencia en mi corazón y lloré todo lo que nunca había más había llorado. Él limpió todo lo malo que había en mí, toda esa depresión, toda esa tristeza, y se cambió a alegría y empecé a perdonar todo lo que tenía que perdonar. Tuve que iniciar un proceso de sanación interior, perdonando a mi mamá, a mis hermanos, a todas las personas que me habían hecho algún daño, perdonar hasta a mi padre. Yo no tuve la oportunidad de estar con él, pero de pronto algún momento escuché todo lo que él hizo, que no fue el agrado de mi papá, de mi mamá, ni mi familia. Entonces yo lo perdoné de corazón. Perdoné a mi mamá por todas esas preferencias que tenía hacia mis hermanos. Y a mis hermanos porque de todas maneras siempre tenía como ciertos celos, cierta envidia, porque mi mamá en algún momento manifestaba mucho más su amor hacia ellos. Entonces, mire que el Señor poco a poco va limpiando todo lo que no es de su agrado, hasta que ya nos da ese retoque final y ya ahí podemos decir que ya somos felices completamente porque ya estamos sanos y estamos espiritualmente mejor, ¿cierto? Entonces, es eso lo que yo les quería como comentar, que el Señor en la vida de cada ser humano, Él tiene un porqué. Cada ser humano no puede decir que no, yo no encuentro razón de ser a la vida, eh, porque yo todos los días hago lo mismo, tengo problemas con mi familia, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas en mi estudio, etcétera. Pero el Señor, si usted le da la oportunidad de que Él actúe en usted y que por medio de su espíritu limpie y eche fuera todo lo que no es de agrado de Él, Él lo va haciendo. Hasta que ya en determinado momento usted ya no va a tener todas esas cosas sucias en su corazón y se va a sentir limpio, se va a sentir puro, se va a sentir tranquilo y cuando ya llega a eso, ya le damos cabida a la felicidad y a la alegría, que es el inicio de eso que vamos a tener cuando lleguemos al cielo. Si somos
creyentes si tenemos la suficiente fe y le hacemos caso en todo lo que nos dice en su palabra, en los mandamientos y más que todo en el mandamiento del amor, de amar los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la invitación que nos hace el Señor el día de hoy, que nos dejemos limpiar, que nos dejemos purificar poco a poco y que vamos sacando del corazón todas esas impurezas, todas esas rabias, todos rencores, resentimientos, envidias, celos, que no es del agrado del Señor, que no es lo que el Señor quiere para nuestro bien, para nuestra felicidad. Dejemos actuar al Señor. Y ahora que ya estamos pronto a recibir al Espíritu Santo, dejémoslo fluir, dejémoslo que Él actúe, que queme todas esas cosas malas que hay dentro de cada uno de nosotros, para que podamos llegar a esa felicidad plena en el Señor. Podamos llegar a esa alegría que nos dice en esa palabra. Bueno, hermanos, un abrazo muy fuerte. El Señor los bendiga, la Virgen los acompañe. ¿Y a ti qué te dice el Señor el día de hoy?